Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ahora les voy a compartir una receta casera para hacer purple shampoo o un acondicionador morado para matizar los cabellos rubios y quitar esos colores naranjas indeseados. Productos que vamos a necesitar: un recipiente de plástico, una brocha, violeta de genciana, puedes conseguir en la farmacia, Walmart, Amazon. Un recipiente de plástico, cualquier bote que tengas vacío. En esta ocasión vamos a usar un tratamiento para el cabello, pero tú puedes usar cualquier acondicionador blanco que tengas en casa. No necesitas alguno en específico. Y los pasos a seguir son los siguientes. Ok, ya que tenemos todo lo que vamos a necesitar, empezamos poniendo el acondicionador o el tratamiento en el recipiente de plástico. Toma la medida que desees, luego vamos a aplicar 3 gotitas de violeta de genciana. Por favor, no excedan porque es súper fuerte y tienen que ser muy cuidadosos. Ok, ya que tenemos la mezcla lista, haremos la prueba del color en un napkin o servilleta. Vamos a pasar la primera brochada y vemos que el color se está viendo bien morado. Vamos a esperar que seque un poco, hacemos la segunda. Creería que ese color está demasiado fuerte y no está listo para poner en el cabello. Así que necesitamos poner más acondicionador blanco o el tratamiento que estemos poniendo. Consejo de oro: por favor, no lo dejen tan morado, tan oscuro. Déjenlo un color lila, como ese que está en el lado izquierdo. Entre más pálido luzca el color es mejor, ya que no corres el riesgo de que tu cabello quede manchado. Es mejor, si la primera vez lo estás haciendo, hacerlo más pálido y después ves si necesitas un poquito más de color. Ok, ya que tenemos la mezcla lista, vamos a poner el producto en el bote de plástico vacío que tenemos usando un embudo. Yo hice uno casero ya que no tenía en ese momento. Y procedemos a poner el producto. Les recomiendo que siempre cuando lo hagan la primera vez el color sea un poquito más pálido, porque así ustedes van viendo qué color les va quedando su cabello. Y esto es todo, así de fácil. Se van a ahorrar mucho dinero y era el producto que yo hacía en casa para hacerme el toner en mi cabello cuando era rubia platinada. Así que muy recomendado. Ha sido probado por mí y me ha funcionado súper bien. Si te ha sido útil este video, suscribe, comenta o dale like. Gracias y nos vemos para la próxima con más tips